Padre, queremos darte gracias porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Y eres el que creaste al hombre a imagen y semejanza tuya. De eso nosotros no tenemos duda alguna. Siempre hemos creído en ti, siempre creeremos en ti, y la ciencia lo que hace es demostrar la deidad tuya. Te alabamos por lo que tú en estos momentos nos vas a enseñar, porque es necesario que el obrero de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, y que aquellos que vean este video, Señor, tengan la bendición de aprender de ti directamente. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, vamos entonces a hablar un poquito acerca de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Para eso entonces tenemos acá algunas diapositivas. Siempre utilizo una metodología y me gusta explicarla para que ustedes vayan aprendiendo a utilizar metodologías en el estudio bíblico. En primer lugar, pues tuve que indagar muchísimo acerca de la teoría de Internet, porque la teoría de la evolución la hemos conocido muy someramente, muy superficialmente. Es necesario conocer lo que dicen los diferentes teóricos acerca de esa misma, desde su origen en Charles Darwin en adelante. Entonces, Internet tiene muchísima información de diferentes tipos de fuentes que nos pueden colaborar a nosotros para obtener una idea general acerca de esta teoría. Y no entrar a debatir un tema que de pronto ni conocemos, ni entendemos, ni hemos indagado. Luego que se hizo la búsqueda en Internet, se hizo una comparación con lo que dice Génesis, que es propiamente donde entra la disyuntiva entre los teóricos y el mismo libro de Génesis. Leer Génesis, la recomendación siempre es utilizar diferentes versiones bíblicas. Entendamos que las versiones son traducciones de los originales y muy seguramente cada traducción tendrá unas palabras que nos darán mayor claridad acerca del texto bíblico. Hay que hacer un análisis de todos los textos, tanto lo que hay en Internet como lo que hay escrito en Génesis. Necesitamos detallar muy bien, particularizar cada uno de los textos y luego hacer una síntesis de la información encontrada para llegar a conclusiones sobre el tema tan interesante. Charles Robert Darwin, que lo conocemos como la teoría de la evolución de Darwin sencillamente. Pero en la teoría de la evolución de Darwin no hay una precisión sobre el origen de la vida, es decir, ahí no explica él cómo se originó la vida como tal, solo explica que el origen de las especies, es decir, ya existiendo vida, las especies fueron evolucionando por selección natural. Esto no es otra cosa sino una adaptación al entorno. Sobreviven los más fuertes o sencillamente los organismos cambian dependiendo de las circunstancias del ambiente. Esta teoría de Darwin es aceptada parcialmente. Recordemos que hace mucho tiempo se decía que el hombre descendía de los monos. Sin embargo, hoy en día muchos teóricos científicos no comparten esa descendencia del hombre del mono, sino dicen que hay un ancestro común entre el hombre y los monos, pero no está diciendo que nosotros, los hombres, la raza humana, está descendiendo de los monos. Entonces, esta teoría respecto a esta descendencia de los monos ya fue refutada por la misma ciencia y no la consideran muy plausible. Ahora, la teoría de Darwin choca fuertemente contra la teoría fijista, ¿sí? Y les voy a explicar qué es la teoría fijista para que lo entendamos una cosa. Mientras la teoría de la evolución dice, por ejemplo, que la gallina proviene de otro animal, un ancestro, la teoría fijista lo que dice es que la gallina es gallina y punto. O sea, Dios creó la gallina tal como es, sin haber venido la gallina de algún ancestro. Eso es lo que dice. Pero esta teoría fijista es humana y ya lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico. Entonces tenemos un choque de dos teorías. Las teorías fijistas creadas por los hombres mismos, muy radicales, interpretando a su modo el relato bíblico, y la teoría de los evolucionistas, en este caso de Charles Darwin. Pero como ambas cosas, tanto la fijista como la evolucionista, son teorías, es decir,
hay una diferencia entre lo que la ciencia llama como ley, lo que ya se demostró a través de pruebas científicas, y lo que no se ha podido demostrar y se llaman teorías. Entonces, tanto la teoría de la evolución como la teoría física son teorías. No ha sido posible demostrarlas plenamente. La teoría de la evolución, como muchas de las teorías, se basan en recreaciones, se basan en encontrar determinados fósiles y de esos fósiles lanzar una serie de especulaciones, podrían decir algunos, presunciones, podrían decir otros, y teorías, podrían decir los que son científicos. Entonces, realmente aquí hay una recreación de fósiles encontrados. Y voy a tratar de explicar un poquitico este asunto de la recreación de los fósiles para que nosotros entendamos un poquito lo que es la teoría de la evolución y cómo esto ha generado controversia en el mundo actual. Imaginemos esa situación. Esta es una fotografía en África actual. Tenemos un hombre blanco, alto, parado frente a una tribu pigmea. Se dice que esos pigmeos africanos pueden llegar a vivir, tienen un periodo de vida de 15 a 24 años y por las circunstancias del ambiente y todo fallecen rápidamente. ¿Qué sucedería entonces si en este grupo que vemos una tribu africana, sabemos que tanto la tribu como ese hombre blanco, ambos son humanos, ambos son hombres y de eso no podemos tener nosotros dudas? No podemos decir, hay un hombre blanco está parado frente a unos animales. No, aquí tenemos seres humanos de una tribu africana pigmea y un hombre blanco parado frente a ellos. Entonces, ¿qué sucedería si por alguna catástrofe que existiera en ese momento desapareciera completamente esta población, rasgos completos de esta tribu, y pasados muchísimos años después, cientos de años después, fuera encontrado un fósil de un pigmeo? No encontraron el fósil del hombre blanco, encontraron fue el fósil del hombre pigmeo. Podrían decir, la humanidad del año 2020 era una tribu pigmea completamente. Es decir, no tuvieron en cuenta que en el 2020 también habían hombres blancos de una estatura elevada. Eso sucede normalmente cuando encuentran fósiles de algún animal, de algún primate, empiezan a hacer una serie de conclusiones basados en ese fósil, sin tener en cuenta quizás características propias de ese fósil en su vida mientras estuvo vivo. Pudo padecer alguna enfermedad de los huesos, pudo ser una especie que hoy en día no se conoce, pudo ser muchísimas cosas y toman conclusiones generales a partir de un hallazgo muy específico en estos momentos. Ahora veámoslo por otro lado. Aquí tenemos una de las famosas ilustraciones de lo que es la teoría evolucionista, como el hombre actual parte de un primate, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el primate, el mono, y luego ese mono se fue enderezando según esa teoría, perdió el vello, ¿sí? Pero aquí lo tenemos más bajito, más erguido, y aquí ya lo tenemos hasta con ropa, ¿no? Y lo tenemos más erguido y más blanco, es decir, la raza negra no existía en esa época, según la teoría de la evolución, porque siempre muestran a un hombre blanco, es decir, no explican dónde sale el negro. Quiero que fijemos es este de aquí del centro, el que está encerrado en el círculo rojo. ¿Cuál es la diferencia entre este y el que le sigue, el que está con la lanza? Básicamente la diferencia está en la complexión física y en la estatura. Que no le pusieron ropa o que no le pusieron una barba, una melena más larga que la otra, es porque el recreacionista de esta imagen no lo creyó conveniente. Miren cómo un fósil puede ser interpretado como una versión anterior de la raza humana, y así es que lo estipula en la teoría de Darwin. Es decir, que tenemos unos ancestros y que esos ancestros se asimilaban mucho a los primates, independiente, y nunca dijeron es que padecía una enfermedad artrítica, era una persona baja, como hoy en día hay muchas personas que son bajas, algunos son gordos, algunos son delgados,
no tuvieron en cuenta esas características particulares de todo lo que existe en el ser humano. Miremoslo por el otro lado, un lado jocoso. Una persona obesa, como esa que tenemos en la ilustración, una persona con un abdomen prominente de pleno siglo XXI, ¿qué pasaría si este hombre fallece y después de 400 años se encuentran sus rostros y alguien recrea esa imagen, toma los restos de este hombre, que nosotros lo podemos identificar plenamente, pero que como van a quedar solamente el esqueleto, los huesos, entonces van a decir, no, en esa época había un simio, y era un simio que estaba erguido completamente y tenía una panza bastante prominente. Entonces miren cómo la teoría darwiniana de la evolución parte específicamente de un fósil y trata de ahí sacar sus teorías, viene como evolución del mismo mono. Y asimismo sacan las diferentes especies. Dentro de la teoría de Darwin habla precisamente eso, que la jirafa de hoy en día tiene el cuello más largo que la jirafa de esa época, etcétera, etcétera. No sabemos, no podemos negar, pero tampoco podemos decir, no, sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos evidencia científica, solamente es una teoría como tal. Ahora, dentro de la misma teoría darwiniana, se habla acerca de que las especies provienen, y todo esto hay un consenso, provienen prácticamente del agua. Entonces empieza la vida en el agua propiamente, va desarrollándose, van llegando los dinosaurios, los grandes monstruos, ¿no? Los grandes animales que hay sobre la Tierra. Esto se han encontrado fósiles, porque hay evidencia científica de este tipo de fósiles de esa época. Tampoco podemos negar que existieron los dinosaurios, no lo podemos negar porque hay unos fósiles relacionados con ellos propiamente. Después de revisar todo eso de la teoría de la evolución, vamos a revisar lo que dice Génesis con respecto a esa parte. Entonces me gusta ir a la Biblia directamente, me gusta buscar en diferentes versiones. Tengo en este momento la traducción en lenguaje actual para que entendamos un poquito acerca de eso. Pero no vamos a leer todo el capítulo porque en la sesión pasada hablábamos sobre los 4 primeros días de la creación. Vamos entonces a hablar del 5º día de la creación. Dijo entonces Dios, quiero que los mares se llenen con seres vivos. Mire lo particular, la ciencia dice que la vida surge del agua. Y aquí la vida animal está surgiendo propiamente del agua. Quiero que los mares se llenen con seres vivos. Aquí hay una coherencia en la Biblia. Quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Aquí hay una secuencia. Primero fue la vida sobre el mar y luego vino la vida sobre la tierra y sobre el aire. Aquí hay una secuencia cronológica descrita en el versículo 20. Está nuevamente contextualizada en el versículo 21. Así creó Dios los grandes monstruos marinos, creó todos los seres vivos que se mueven en el agua y todas las aves del cielo. Miren lo interesante, está hablando de los grandes monstruos marinos y sabemos nosotros directamente que esos monstruos marinos que existieron, también existieron los grandes dinosaurios como tal. Al ver Dios tal belleza, les dio esta bendición. Quiero que los peces se reproduzcan y llenen los mares. Quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el 5º día. Aquí estamos hablando de unos animales, según el cuadro que teníamos aquí, está hablando de la vida acuática y estamos hablando de unos grandes monstruos, entre ellos los monstruos marinos. Aquí en estos momentos todavía no se está hablando de los animales domésticos, es decir, estamos hablando de un periodo que existió antes de los animales domésticos y que la ciencia explica como la era glacial, donde desapareció toda esta especies de animales. Entonces continuamos el relato bíblico. Mire cómo lo está separando en el día 5º
hay monstruos, hay aves, hay peces que están en el agua, en los mares. En esos momentos, en el día quinto, no hay animales domésticos todavía, que son los que nosotros conocemos actualmente. Ahora sí entremos al día sexto de la creación. Dijo entonces Dios: quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos. Y aquí lo especifica tan especial, miren. Animales domésticos, los conocemos nosotros perfectamente. Animales salvajes, también son conocidos por nosotros. Reptiles e insectos, también los conocemos nosotros. Y al instante, o sea, como chasqueando los dedos, prácticamente se hizo así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Al ver Dios tan belleza, dijo: hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra, a todos los reptiles e insectos. Qué interesante que la aparición del ser humano fue en el día sexto, porque en el día quinto todos estos monstruos marinos, todos estos peces, todos estos que vivían en las aguas y volaban en los cielos, posiblemente ya habían desaparecido en la era glacial, posiblemente. Luego en el día sexto viene la creación, ya no de ese tamaño de monstruos marinos, sino de animales domésticos, salvajes, reptiles, insectos. Y lo más interesante es que es en este periodo donde Dios creó al ser humano. Hagamos. Entonces aquí entra la Trinidad a crear al ser humano tal como es Dios. Y este ser humano fue puesto por Dios para dominar a los peces del mar, las aves del cielo, todos los animales de la tierra, los reptiles e insectos. Dentro de estos animales de la tierra, recordemos que estamos hablando de los animales domésticos y salvajes, creados el mismo sexto día en que Dios decidió hacerlo. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y la mujer, y le dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios: hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto, todo esto les servirá de alimento. Mire nuevamente cómo la ciencia menciona que el hombre en sus principios era un hombre herbívoro que se alimentaba de vegetales. Y aquí lo está corroborando Génesis. Dice que las plantas y los árboles que daban fruto eran el alimento del hombre. Se reservaba la hierba verde para los animales. El hombre podía disfrutar del fruto y de las plantas, de los arbustos, pero para los animales era la hierba verde. Y al instante se hizo así. Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Regresamos a nuestra diapositiva y encontramos que en el quinto día Dios creó los peces del mar, los grandes monstruos marinos y las aves que surcaban los cielos. Pero es en el sexto día donde Dios crea a los animales domésticos, a los animales salvajes, a los reptiles, a los insectos y al mismo ser humano. Es el último en esa cadena de creación. Así como de pronto en la teoría evolucionista, el último en la creación es el hombre, el Génesis está detallando exactamente lo mismo. El último en la creación de Dios es el ser humano. Lleguemos a conclusiones en estos momentos. Entre ellas, el relato bíblico hace énfasis en la creación por acción divina. Eso es el Génesis. Aquí el énfasis no es teorías, es que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Segunda conclusión,
El hombre ha propuesto teorías fijistas y evolucionistas. Esa es una pelea casada entre los hombres, pero no es una pelea casada con Dios. Génesis es coherente con las explicaciones cronológicas científicas y lo hemos podido ver en esos momentos, cómo guarda la misma coherencia cronológica de la ciencia. Y por último, estas teorías evolucionistas o la del Big Bang en ningún momento niegan la existencia de Dios. No lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos no tienen en estos momentos fundamentos para demostrar la no existencia de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque Él, siendo Dios, ha tenido paciencia para con la humanidad, y a nosotros, que de pronto no éramos muy creyentes, nos atrajo para que le sirviéramos y le siguiéramos. Oremos entonces. Padre, queremos agradecerte porque toda la belleza que contemplan nuestros ojos es creación tuya. Que haya habido evolucionismo o fijismo, Señor mi Dios, es asunto que no nos compete a nosotros preguntarnos ni cuestionarnos. Pero lo más importante es reconocer que tú interveniste en la creación del ser humano, de todo lo que hay sobre la tierra. Tú mismo, Señor, creaste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Fue tu poder, fue tu presencia la que estaba en cada momento de la creación. Y gracias te damos porque este relato de Génesis es muy cronológico, es muy específico, bendito Dios, y no da lugar a dudas. Las dudas las han generado los hombres con sus polémicas. No nos permitas a nosotros entrar en polémicas. Permítenos fortalecernos en fe, en que nuestra fe está basada en tu palabra y tu palabra es verdad. Te damos gracias por esta tu enseñanza que nos prepara a nosotros para ser obreros enteramente preparados para toda buena obra. Te alabamos a ti, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén.